La primera vez que lo supe, fue porque pisé un preservativo usado. Y no era mío. Estaba debajo del armario, medio aplastado por una de sus botas. Una bota que, por cierto, yo mismo le regalé por su cumpleaños hace 4 meses. Me agaché a recoger una caja de herramientas que había dejado ahí antes de irme de viaje por trabajo, y ¡zas! Lo sentí bajo mi zapatilla, ese crujido sutil, asqueroso, inconfundible. Me quedé paralizado. No por el asco, sino porque mi mente fue más rápida que mi cuerpo. En esa habitación, solo dormíamos ella y yo. O al menos eso creía. Era sábado. Había vuelto de Zaragoza un día antes de lo previsto para darle una sorpresa a Marta. Ni flores, ni chocolates, ni bombones con formas de corazón. Mi plan era cocinar una cena, abrir una botella de vino y pasar la noche abrazados viendo una película mala. Así de simple. Pero no. El universo tenía otros planes. Marta no estaba en casa cuando llegué. Dijo que se iba a depilar con su amiga Sonia, aunque la cita era a las 6 y ya eran las 8:30. Supuse que se habían liado hablando, o tomando algo después. No desconfié. La tele estaba encendida. Su taza con infusión todavía humeaba en la mesa del salón. Todo parecía normal. Hasta que fui al dormitorio. Y encontré eso. Ahí empezó todo. Con una pisada. Con un trozo de látex que me dijo más que 1000 mensajes de WhatsApp. No me puse a gritar. No rompí nada. Me senté en el borde de la cama, esa misma cama, y me quedé mirando el suelo durante media hora. No podía moverme. Me temblaban las manos y tenía el estómago revuelto como si hubiese comido algo podrido. No podía entenderlo. Lo peor no fue imaginarla con otro. Lo peor fue entender que lo había hecho aquí. En nuestra casa. En nuestra cama. Rodeada de nuestras fotos, con mis camisetas aún colgadas en la silla, con mi cepillo de dientes a 10 pasos del orgasmo que compartió con otro. Lo peor fue que no parecía ni esconderlo. Como si supiera que yo nunca lo descubriría. Como si ya le diese igual. Ese fue el inicio de todo. Y lo que vino después, fue mucho peor. Esa noche no dije nada. Marta llegó pasadas las 10, con el pelo húmedo, en chándal, y una sonrisa tan tranquila que me dieron náuseas. Me saludó con un beso rápido en la mejilla, se metió en la cocina, abrió el frigorífico y me preguntó si había cenado. Yo asentí sin decir palabra. Me senté en el sofá, encendí la televisión, pero no veía nada. Solo oía mi corazón latiendo con fuerza y la voz de ella en la cocina, hablándome de la depiladora nueva que tenía Sonia, de lo mal que estaba la depiladora antigua, de que tal vez deberíamos comprar una para casa. Me limité a escuchar. Y eso fue lo que hice durante los siguientes días, escuchar. Pasé el domingo con una actitud que, si hubiese sido un poco más falsa, habría parecido amable. No pregunté nada, no mencioné el tema, no me mostré distante, pero tampoco cariñoso. Me limité a observar cómo se comportaba. Marta no actuaba como alguien que acaba de follarse a otro en la cama de su marido. Al contrario, se comportaba como si todo fuera normal. Me abrazó por detrás cuando fregaba los platos, me acarició la nuca mientras veíamos la tele, me pidió que bajáramos juntos a por café. Me desconcertó. Si no hubiese visto ese condón, habría jurado que todo iba bien. Pero lo había visto. Lo había pisado. El lunes por la mañana, mientras ella se duchaba, fui al cubo de la basura del baño. No encontré nada. Miré también en el del dormitorio. Tampoco. No me atreví a revisar más. No quería convertirme en un paranoico. No todavía. Lo que necesitaba era entender. No pruebas. Pruebas ya tenía. Necesitaba contexto,
señales, algo que me indicara qué carajo estaba pasando por su cabeza. Decidí hacer lo que mejor sé hacer en la vida, observar en silencio. Marta trabajaba como administrativa en una gestoría, horario partido, turno de mañana y tarde. Su rutina era simple, y por eso los cambios llamaban la atención. Esa semana, por ejemplo, salió 2 días más tarde de lo normal. Me dijo que era por un cierre contable, que el jefe les había pedido quedarse. No dudé de ella, al menos no en su cara. Me limité a mirarla a los ojos y a decirle que entendía. Al tercer día, le ofrecí llevarla al trabajo. Dijo que no hacía falta, que Sonia la recogía. Sonia, siempre Sonia. Me quedé con eso. No sé por qué, pero esa misma tarde fui al bar donde suelo almorzar, el de siempre, donde trabajo cerca. Le pregunté a Juan, el camarero, si conocía a Sonia. Me miró raro. ¿La morena delgada que venía contigo antes? Le dije que no, que era una amiga de mi mujer. Juan me dijo que no la conocía. Ese fue el primer hilo. Al día siguiente, en lugar de ir directo al curro, pasé por la gestoría de Marta. Me quedé en el coche, aparcado en doble fila, a una distancia prudente. Ella no sabía que yo tenía la mañana libre. La vi salir a las 12:10, puntual. No con Sonia. Con un tipo. No eran especialmente cariñosos. No se besaban. Pero caminaban juntos, muy juntos. Riendo. Ella tocó su brazo varias veces. No era un cliente. No era un compañero más. Ese lenguaje corporal no se puede fingir. Los vi irse en dirección a un aparcamiento subterráneo. Los seguí. Me sentí sucio haciéndolo, pero no pude evitarlo. Se metieron en un coche gris, un Seat León. Él conducía. Ella se acomodó como si fuera algo habitual. No pude seguirlos. No podía seguirlos. Me quedé ahí, con las manos sudadas sobre el volante, el estómago revuelto y un zumbido en los oídos que no se iba. Volví al trabajo como un autómata. No hablé con nadie, no comí, no contesté correos. Solo pensaba en su cara al subirse a ese coche. Natural. Tranquila. Sin culpa. Esa fue la parte que más me jodió. No parecía tener culpa. Esa noche, le pregunté qué tal el día. Me dijo que cansada. Que había sido un día eterno. Que solo quería ducharse y meterse en la cama. Me preguntó si quería cenar algo. Le dije que no. Cuando entró a la ducha, me levanté del sofá y abrí su bolso. No soy de hacer eso. Jamás le había revisado nada en más de 10 años. Pero lo hice. Encontré un paquete de chicles, unas llaves que no eran de casa ni del trabajo, y un ticket. Restaurante El Puente, menú del día para 2, 13:25. La fecha era de ese mismo día. Cuando salió del baño, me vio serio. Me preguntó qué me pasaba. Le dije que nada. Que estaba cansado. Que había tenido un día raro. Me miró unos segundos, como si quisiera indagar más, pero no insistió. Se puso su pijama y se metió en la cama. Yo me quedé en el sofá. Dije que tenía insomnio. Era mentira. Lo que tenía era miedo. Miedo de que todo lo que sospechaba fuera verdad. Y lo era. Pero todavía no tenía idea de hasta qué punto. No quise esperar más. Tenía la cabeza hecha un nudo desde hacía días, y cada vez que Marta me hablaba, sentía que me tragaba la rabia para no escupírsela en la cara. La noche anterior había dormido poco. Revisé el ticket del restaurante al menos 10 veces, como si fuera a cambiar la fecha por arte de magia. Sabía que no tenía forma de justificarlo. No era la comida con un cliente. No era la pausa con Sonia. Era ella,
sola con ese tipo, comiendo en un sitio lejos del trabajo, lejos de casa, lejos de mí. Así que al día siguiente, antes de que ella saliera a trabajar, me senté en la cocina y le dije que necesitábamos hablar. Me miró raro. Como si la palabra hablar le generara urticaria. ¿Ahora? Voy tarde, dijo mientras se ataba los zapatos. Sí. Ahora, le respondí sin levantar la voz, pero con un tono que no daba lugar a discusión. Se sentó al otro lado de la mesa. Ni siquiera me preguntó de qué se trataba. Intuía algo. Lo noté en su forma de moverse, más rígida, como si hubiera dejado de saber cómo comportarse conmigo. ¿Con quién estuviste el martes a mediodía? No respondió. Se limitó a mirarme con esa expresión neutra que había aprendido a usar cuando no quería dar explicaciones. Te lo pregunto en serio. ¿Con quién comiste en el puente? Su cara cambió. Se tensó. Por fin bajó la vista. Tardó casi 10 segundos en abrir la boca. Es alguien del trabajo, murmuró, como si eso explicara todo. No es alguien del trabajo, Marta. No mientas. ¿Y tú qué sabes? ¿Estás espiándome? Te vi. Te seguí. Sé que no es Sonia la que te recoge. Sé que te vas con ese tío en su coche. Y ahora tengo un ticket con la fecha y la hora exactas. Así que no me tomes por gilipollas. Ella se quedó callada. Tragó saliva. Se levantó de la silla, empezó a caminar por la cocina como si estuviera atrapada en una jaula. Yo no me moví. No iba a dejar que se escapara. No esta vez. ¿Desde cuándo? Le pregunté. No quiero hablar de eso ahora, respondió, con la voz temblorosa. A mí no me importa lo que tú quieras. Te lo estoy preguntando porque tengo derecho a saberlo. ¿Desde cuándo estás viéndote con ese tío? No sé, no hay una fecha exacta. Dime la verdad. Unos 2 meses. Me quedé mirándola sin pestañear. 2 meses. 8 semanas. 60 días de estar haciendo su vida por fuera mientras dormía en mi cama, comía mi comida y me hablaba como si nada. ¿Te lo has tirado aquí? ¿En nuestra cama? No contestó. Y su silencio fue suficiente. Me levanté. Agarré la silla con fuerza, apretando los dedos contra la madera. Me temblaban las piernas. Me dolía el pecho, como si me hubieran metido un puñal de verdad. ¿Lo hiciste mientras yo estaba de viaje? Sí. ¿Y ni siquiera tuviste la decencia de limpiar bien? ¿Qué clase de persona deja un condón usado debajo del armario? ¿Qué mierda tenías en la cabeza? No lo dejé yo. No me di cuenta. No pensaba que. Claro que no pensaste. Te valió una mierda todo. Todo lo que tenemos. Todo lo que yo hice por esta casa. Por ti. Diego, no es tan simple. No me expliques nada. No me vendas tu discurso. Esto no es un error, esto es una elección. Tú elegiste mentirme, acostarte con otro, traerlo a mi casa, a mi puta cama. Lo hiciste con la tranquilidad de quien ya no respeta nada. Ella empezó a llorar. No me conmovió. No esa vez. Lo hice porque me sentía sola. Porque tú ya no estabas conmigo. Siempre estabas cansado, distraído. Siempre con la cabeza en otro sitio. No sé cuándo dejamos de hablarnos. No sé en qué momento te convertiste en un mueble más de esta casa. ¿Y eso justifica acostarte con otro? ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? No intento justificar nada. Solo te digo cómo me sentía. Pues te sentías de puta madre mientras lo hacías, porque no te vi venir a decirme nada. Nunca viniste a decirme que estabas mal. Nunca pediste que habláramos. Simplemente buscaste a otro que te llenara el hueco.
Ella se limpió la cara con la manga del suéter, respirando fuerte. No pensé que fueras a enterarte. No pensé que te importara ya. Esa frase me rompió algo por dentro. Como si me dijera que ya estaba muerto para ella desde hace tiempo. Me quedé callado. Solo la miré. Y en ese momento supe que ya no había vuelta atrás. Marta no era mi esposa. Era otra persona. Una que fingió durante semanas. Una que decidió cambiar su vida sin avisarme, mientras yo seguía creyendo que todavía quedaba algo entre nosotros. Vas a coger tus cosas. No quiero que vuelvas esta noche. Ni mañana. Ya veremos qué hacemos con esta mierda de matrimonio. Pero por ahora, fuera de esta casa. ¿Y si hablamos cuando estemos más tranquilos? No. No va a pasar. Ya hablamos. Ya lo sé todo. Ahora quiero estar solo. Ella no dijo nada más. Salió del salón y fue directa al dormitorio. Escuché cómo abría cajones, cómo cerraba la maleta pequeña que usaba para los viajes de trabajo. 10 minutos después, cruzó el pasillo sin mirarme, con la cara hinchada de tanto llorar. Abrió la puerta y se fue sin decir adiós. Y yo me quedé ahí, de pie en el pasillo, en medio de una casa que ya no me parecía mía. No dormí esa noche. Ni un minuto. Me quedé en la cocina con la luz apagada, mirando por la ventana, dándole vueltas a lo que había pasado, a lo que venía después, y a lo que tenía que hacer. No tenía intención de perdonarla ni de escuchar más excusas. Quería que sintiera en carne propia lo que me había hecho, no con insultos, ni con golpes, ni con gritos, sino con decisiones frías y calculadas. Al amanecer, tomé un café sin azúcar, me duché, me vestí y salí de casa. Sabía a dónde ir primero. Marta tenía un coche que estaba a mi nombre. Era un modelo que yo mismo pagué en cuotas mensuales durante 3 años. Fui directo al concesionario donde lo compramos, pedí cita con el gestor de vehículos y, sin decir mucho, pedí transferir la titularidad al taller donde pensaba venderlo por piezas. Me ofrecieron una miseria, pero no me importó. Firmé los papeles, llamé a una grúa y les dije que pasaran a buscarlo por la tarde. No era solo el coche. Era un mensaje. Después fui al banco. Revisé las cuentas compartidas y cancelé su acceso online. Dejé solo el dinero necesario para pagar la hipoteca y los gastos básicos del mes. Abrí una nueva cuenta a mi nombre y transferí el resto, incluyendo los ahorros conjuntos. Todo legal. Todo justificado. Llamé a mi abogado. No era la primera vez que hablábamos, pero sí la primera vez que lo hacía con la intención real de seguir adelante con el divorcio. Le expliqué lo ocurrido, le pedí que empezara los trámites y que se encargara de proteger mis bienes. Le dejé claro que no quería perder tiempo ni dinero discutiendo detalles con ella. Me dijo que con las pruebas que tenía, y si jugaba bien mis cartas, podía salir bastante limpio del proceso. Le pedí que redactara una demanda con todos los términos preparados y que la tuviera lista en los próximos días. Él entendió el tono. Le mandé las fotos del ticket, los registros de los días que Marta no durmió en casa y el número de matrícula del coche del tipo con el que se veía. Me dijo que era más que suficiente. Cuando volví a casa, ella todavía no había venido. Le había escrito un mensaje antes de irme, diciéndole que tenía hasta el mediodía para recoger sus cosas que habían quedado. Le dije que no quería verla, que no iba a estar, y que si no lo hacía, tiraría todo a la basura. A las 11:45, una vecina me avisó por WhatsApp que había un coche gris parado frente al portal y que Marta estaba bajando bolsas al maletero. No quise ni mirar por la ventana. Me limité a esperar que se fuera. A las 12 en punto, la misma vecina me mandó otro mensaje, ya se ha ido. Lo siguiente fue el trabajo. Marta llevaba años trabajando en esa gestoría,
pero lo que no sabía era que su jefe era cliente mío. No éramos íntimos, pero sí teníamos una relación profesional sólida. Así que le pedí una reunión informal. Fui directo al grano. Le dije que estaba en proceso de divorcio, que su empleada estaba involucrada en una relación extramatrimonial con otro trabajador de su empresa y que, por lo que yo sabía, habían usado horas de oficina y recursos de la empresa para verse a escondidas. Le mostré el ticket del restaurante, el horario en que salieron y la matrícula del coche. No le pedí que la echara. Solo le dije que, si alguien hacía lo mismo en mi empresa, me gustaría saberlo. Él me agradeció la información. No sé qué haría después, pero eso ya no era asunto mío. Yo solo puse las cartas sobre la mesa. Los siguientes días fueron tranquilos. Demasiado tranquilos. Marta me escribió 2 veces. Un mensaje largo, donde decía que necesitaba explicarse, que no todo era blanco o negro, que había tomado malas decisiones pero que no era una mala persona. Y otro mensaje donde me decía que, si quería hablar en serio, ella estaba dispuesta. No contesté ninguno. No tenía nada más que decirle. Cada vez que veía su nombre en la pantalla del móvil, me daban ganas de borrar el contacto. Pero no lo hice. Preferí dejarlo ahí, para recordarme a mí mismo lo que había pasado. El fin de semana fui a casa de mi hermano, le conté todo, sin adornos, sin suavizarlo. Me dijo que había hecho bien, que mucha gente se queda tragando el dolor para no romper la familia y acaba viviendo con resentimiento el resto de su vida. Yo no pensaba vivir así. El lunes siguiente, mi abogado me mandó el borrador de la demanda. Lo leí de principio a fin, sin saltarme ni una cláusula. Me sentí tranquilo. Era justo. Nada vengativo, nada fuera de lugar. Simplemente justicia. Le respondí que lo aprobara. 2 días después, Marta recibió la notificación. No me lo dijo, pero lo sé porque mi abogado me mandó la confirmación. El silencio desde entonces fue absoluto. Ni una llamada, ni un mensaje, ni un reproche. Y eso me pareció lo más revelador de todo. No peleó. No discutió. No luchó por arreglarlo. Porque en el fondo, ella ya se había ido mucho antes de que yo la enfrentara. Esa fue mi venganza. No escándalos. No vídeos. No insultos en redes sociales. Solo consecuencias. Reales. Legales. Frías. Y lo más importante, hechas en silencio. Una semana después de enviarle la demanda, Marta me pidió hablar en persona. Me escribió un mensaje largo, sin dramatismo, diciendo que no quería pelear, que no iba a intentar convencerme de nada, pero que necesitaba decir algunas cosas y que me daba igual si era para bien o para mal. Tardé un día entero en decidir si quería verla o no. Al final, acepté. No por ella, sino por mí. Porque sentía que, si no cerrábamos esto cara a cara, todo se iba a quedar flotando en el aire como una conversación interrumpida. Nos vimos en un bar discreto, uno donde no nos conocía nadie. Era martes a las 6 de la tarde. Llegué 10 minutos antes, me senté en la mesa más alejada del local, pedí un café solo y esperé. Ella llegó puntual. Se notaba que se había arreglado, pero no demasiado. Se sentó frente a mí, me saludó con un hola que no llevaba peso ni intención. Solo un formalismo. Estuvo unos segundos en silencio, como si esperara que yo dijera algo primero. No lo hice. La miré fijamente, sin tensión, pero con distancia. Ella fue la primera en hablar. No esperaba que me lo hicieras tan fácil, dijo bajando la vista a su taza de té. Pensé que ibas a romper todo, a gritar, a insultarme. Ya me grité bastante por dentro, le respondí sin subir el tono. No hacía falta hacerlo contigo también. No te voy a pedir perdón.
Sé que no te sirve de nada. No. Pero sí quiero que entiendas que esto no empezó por una aventura ni por una calentura. No fue algo que me pasó por accidente. Fue algo que me permití. Me alejé de ti mucho antes de acostarme con otro, y tú también te alejaste de mí. Solo que lo hicimos sin darnos cuenta. Tú me reemplazaste. Yo solo intentaba mantenerme de pie. No te reemplazó nadie, respondió rápido. Ni siquiera él. Fue una excusa para no sentirme vacía. Me pasaba el día fingiendo que todo estaba bien y tú fingías conmigo. La diferencia es que yo no aguanté más. ¿Y crees que yo sí? No lo sé, Diego. Pero tú nunca me lo dijiste. Nunca te quejaste, nunca me hablaste de lo que te faltaba, solo ibas haciendo lo tuyo, como si todo lo demás ya no importara. ¿Y por eso te metiste a otro en la cama? No estoy justificando lo que hice. Fue una mierda. Y lo sé. Pero quiero que lo entiendas, aunque no lo perdones. No fue por falta de amor, fue por falta de vida. Me sentía muerta contigo. Esas palabras me golpearon como un martillo, pero no reaccioné. No porque no dolieran, sino porque ya no había nada que pudiera hacer para arreglarlo. Lo que se rompió entre nosotros no era solo la confianza, era la idea de que estábamos en el mismo barco. Y eso ya no se podía reparar. ¿Tú sabes lo que hiciste cuando lo trajiste a casa? Lo sé. Me lo repito todos los días. Y no me enorgullezco. No puedo cambiarlo. Solo puedo decirte que no lo volvería a hacer, no por ti, sino por mí. Porque me convertí en una persona que no me gustaba. Tarde. Sí. Muy tarde. Hubo una pausa. Ninguno de los dos dijo nada durante varios minutos. La gente seguía entrando y saliendo del bar. Los camareros iban de un lado a otro. Pero para nosotros el tiempo estaba quieto. Hasta que Marta volvió a hablar. ¿De verdad ya no quieres saber nada más de mí? No quiero odiarte. Pero tampoco quiero que formes parte de mi vida. ¿Ni como amiga? ¿Tú serías amiga de alguien que te hizo esto? Supongo que no. Entonces no me pidas algo que tú tampoco podrías dar. Asintió. No discutió. No insistió. Agarró su taza, le dio el último sorbo al té, y luego me miró con una expresión que no había visto antes. No era tristeza, ni arrepentimiento, ni rabia. Era aceptación. Como si por fin entendiera que esto no era un drama que se resolvía con una conversación, sino el final de una historia que se acabó hace tiempo, aunque ninguno lo admitiera. Me hubiera gustado que todo fuera distinto, dijo levantándose. A mí también, respondí, sin moverme. Se puso el abrigo, me miró una última vez, y sin decir adiós, se fue caminando hacia la puerta. La vi desaparecer entre la gente de la calle. No sentí alivio. No sentí victoria. Solo vacío. Un silencio total. Pero un silencio necesario. Pagué el café, salí del bar y caminé en dirección contraria. No la volví a mirar. No tenía sentido. Ya estaba todo dicho. El divorcio salió rápido. Apenas 3 semanas después de esa última conversación, firmamos los papeles en una notaría del centro. No hubo discusiones, no hubo llantos, no hubo siquiera reproches. Cada uno fue con su abogado, revisamos los documentos, firmamos sin cruzar miradas y salimos por puertas distintas. Yo me tomé el día libre. No por nostalgia, sino porque necesitaba espacio para mí, sin gente alrededor, sin responsabilidades, sin tener que fingir normalidad frente a compañeros de trabajo que aún no sabían nada. Caminé por el centro sin rumbo, entré a una cafetería y estuve más de 1 hora mirando por la ventana sin tocar el café. No pensaba en Marta, ni en el tipo con el que estuvo, ni siquiera en lo que había perdido.
Pensaba en cómo había terminado así, en qué parte del camino dejé de prestar atención, en qué momento empezamos a vivir juntos sin vernos de verdad. Durante las semanas siguientes, me fui acomodando a la nueva rutina. La casa estaba más silenciosa, pero no me molestaba. Me dediqué a ordenar todo lo que había evitado por meses. Cambié las sábanas, tiré cosas que no usaba, limpié cajones, borré su número, eliminé las fotos, incluso las de viajes que antes me parecían importantes. No lo hice con odio. Lo hice porque no tenía sentido conservar algo que ya no me representaba. No quería guardar recuerdos que no me hablaran de quién soy ahora. Salí un par de veces con amigos, no les conté todo, solo lo justo. Algunos lo sospechaban, otros no sabían nada. Me preguntaron si pensaba rehacer mi vida, si iba a buscar a alguien más. Les dije que no tenía prisa. Y era verdad. No quería compartir mi vida con nadie hasta no entender bien qué quería yo mismo. Lo más difícil fue aceptar que todo terminó sin grandes explosiones, sin escenas. Solo con hechos. Sin dramatismo. Eso fue lo más doloroso, porque demuestra que el amor no muere de golpe, sino que se va apagando mientras sigues pensando que sigue vivo. Aceptarlo me costó, pero me ayudó a ver que, si no actuaba, me iba a quedar atrapado en la imagen de una relación que ya no existía. Volví a salir a correr por las mañanas, volví a cocinar para mí sin pensar si ella iba a cenar o no, volví a ver películas sin tener que preguntar si le apetecía a otra persona. Me adapté rápido, más de lo que esperaba. Y aunque hubo momentos donde el silencio se hacía pesado, no sentía tristeza, sino una especie de tranquilidad incómoda pero honesta. A mediados de mes, recibí un mensaje de su hermana. Me preguntó cómo estaba, me dijo que lo sentía mucho, que no entendía nada de lo que había pasado. Le respondí de forma educada, sin entrar en detalles. No quería enemistarme con nadie, pero tampoco necesitaba validación. Luego me escribió Marta. Un mensaje corto, sin drama. Me deseaba que estuviera bien, que esperaba que todo lo malo se quedara atrás. No le respondí. No porque estuviera enojado, sino porque no había nada más que decir. Ella sabía lo que había hecho. Yo sabía lo que había perdido. Cerrar esa conversación fue el último paso para no seguir atado. Un mes después me llegó la confirmación del juzgado, divorcio formalizado, reparto de bienes aprobado, cuentas separadas, propiedad de la casa a mi nombre. Cuando recibí el correo, no lo abrí de inmediato. Lo dejé sobre la mesa del comedor y me fui a preparar un café. Cuando volví, lo abrí sin apuro. Leí cada línea con calma, como quien revisa un contrato de trabajo nuevo. Todo estaba en orden. No sentí alivio, ni tristeza. Solo certeza. Lo nuestro ya era parte del pasado, uno que no quería repetir. He aprendido que la traición no siempre viene con gritos ni escándalos. A veces llega en silencio, disfrazada de rutina, de conversaciones vacías, de besos automáticos. Y cuando llega, te rompe no por lo que hace el otro, sino por lo que tú ignoraste. Aprendí también que no sirve de nada guardar odio. Que la mejor venganza es seguir adelante sin arrastrar escombros. No pienso en ella cada día. No repaso la historia. No necesito recordarla para saber que sobreviví. Lo sé porque estoy de pie, porque no me rendí, porque no convertí el dolor en excusa para hacer daño. Ahora mi vida es simple. Trabajo, descanso, salgo con amigos de vez en cuando, y me estoy acostumbrando a estar solo sin sentirme solo. No tengo ganas de buscar a nadie, pero si llega alguien, será desde otro lugar. Sin mentiras, sin silencios que esconden verdades. Será porque quiero, no porque necesito llenar un vacío. Y si no llega, también está bien. No soy una víctima. No soy un héroe. Solo soy un tipo que amó, fue traicionado, se cayó y se levantó.
sin hacer ruido, sin pedir permiso, sin dar explicaciones. La vida no siempre te da lo que mereces, pero siempre te da una oportunidad para decidir quién vas a ser después de la caída. Yo ya lo decidí. Soy Diego. Y esta fue la historia de cómo mi matrimonio terminó en silencio, pero mi vida no. Lo que viene después, por primera vez en años, depende solo de mí.